amigos de Bar Deportivo, ¿cómo están? Mi nombre es Ketzer y el día de hoy me acompaña el coach Salvador Gutiérrez. Vamos a hablar sobre el tema de la longevidad en el deporte. Y la intención es platicar qué pasa con el cuerpo cuando empezamos a tener cierta edad, a partir de cierta edad. ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Por qué se empieza a desgastar? ¿Por qué deja de tener la misma fuerza, o la misma flexibilidad o la misma resistencia que tenía antes? Y cómo este proceso puede deteriorarnos en la salud tanto de nuestros órganos a nivel fisiológico como a nivel físico, y las implicaciones que tiene a nivel físico el no tener una correcta educación corporal o una correcta educación para mi cuerpo, para mi ejercicio, y cómo es que hay algunas situaciones o personas o deportistas que logran salvar esta situación y que logran prolongar su rendimiento deportivo a lo largo del tiempo. Tenemos muchos ejemplos en el deporte de alto rendimiento, pero no es la única situación. Hay gente que es amateur, que no practica deportes profesionalmente y sin embargo logra esta cualidad. El coach Salvador es maestro en ciencias del deporte y además es entrenador del equipo de corredores de Adidas Runners de la Ciudad de México y del club de atletismo Athletes 9045. ¿Estoy en lo correcto, coach? Athletics 9045, así es, de pista y campo para niños y jóvenes que buscan el alto rendimiento. Coach, bienvenido. Gracias, Ketzer. Te agradezco tu tiempo. Al contrario. Y te preguntaría inicialmente, ¿qué pasa con el cuerpo conforme empieza a envejecer? ¿A partir de qué edad se empieza a deteriorar? ¿Y cómo funciona o cómo opera este deterioro? Muy bien, pues bueno, como ya sabemos y lo han sentido aquellos que ya pasan los 30 años, justamente después de esta edad el cuerpo cambia completamente. Es como de pronto otra vez regresar a los 15, 16 años, donde tienes un cuerpo distinto, que te estás adaptando, que empieza a crecer y que no sabes qué está pasando con tu cuerpo, ¿no? Lo mismo está sucediendo a los 30 años. Hay un cambio muy drástico en el metabolismo. ¿Qué pasa? Que ese metabolismo es la manera en la que se produce la energía y cómo se consume la energía dentro de tu cuerpo. Esto se ralentiza. El cuerpo, todos los procesos para absorción de energía y utilización de la misma, se alentan. Entonces, cuando se alenta, pues todos los procesos que normalmente le llevaba a tomar menos tiempo, pues ahora va a costarle mucho más trabajo y conforme va avanzando la edad, esto se va complicando. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nacemos, tenemos cierto número de células en el cuerpo, ¿no? Las cuales van reproduciéndose, van creciendo, pero ya tenemos asignados todo el número de células que tenemos. Al llegar a los 30 años, llegamos como a este pico, más o menos entre los 30 y 35 años. También va a depender cómo haya sido tu vida antes de los 30 años, ¿no? Si eres una persona que se mantuvo físicamente activo, si tuvo una buena nutrición, se hidrató bien, durmió bien, se fue de parranda, pero no fue así como demasiado parrandero en general, porque también es bueno la diversión. Si eres alguien que no vivió mucho estrés, ¿no? O muchas emociones negativas, normalmente uno puede llegar muy bien hasta los 34, 35 años, ¿no? O sea, quizá un poco antes, depende. Hay quienes pueden prolongarlo más, hay quienes menos, te digo, va a depender mucho de este tipo de vida que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Nuestras células del cuerpo, todas nuestras células del cuerpo, a través de un proceso que es la reproducción celular, que es la mitosis y la meiosis, que vimos en algún momento en biología, tienen pares de cromosomas. Esos cromosomas, si se acuerdan, son como unas patitas que se juntan y se dividen, ¿no? Y se generan dos células distintas, o bueno, iguales, ¿no? Pero ya son independientes cada una de otra. Cuando se dividen, esos cromosomas van acortando sus patitas poco a poco. Entonces, conforme se van acortando, este proceso se llama senescencia, que se parece mucho al senectud, ¿no? Y cuando pues, ya llega a un punto en donde ya no pueden, o sea, dividirse más, porque están demasiado cortas, y en ese momento llega la muerte celular, que ya no tiene, no hay manera de revertirlo, ¿no? Se puede alentar ese proceso, dependiendo de los hábitos que tengamos en nuestra vida, pero revertirlo es imposible, ¿no? Entonces, a partir de los 30 años, más o menos, empieza este proceso de senescencia, ¿no? Es el inicio del fin, básicamente. Bueno, desde que nacemos es el inicio del fin.
pero digamos que ya llegaste a una cúspide, un punto muy alto de desarrollo, ¿no? Y a partir de ahí empieza un descenso. Entonces, como todo se alenta, si tú sigues teniendo la misma vida que tenías antes, ¿no? Dependiendo qué es lo que hayas hecho, pero no importa, la misma vida en general, si sigues comiendo de la misma forma, si te sigues desvelando de la misma forma, si sigues durmiendo de la misma forma también, tu cuerpo va a reaccionar de una manera distinta a como lo hacía antes de los 30 años. Aquellos que no han llegado a los 30 años, pareciera que no, pero a todos nos llega, a todos nos llega. Los que ya pasamos de los 30 años, de verdad, o sea, creo que, no sé si tú lo viviste, José Luis, pero en algún momento de tu vida, tú dijiste, de verdad siento que algo cambió en mi vida. Sí lo sentiste, ¿no? Claro, es cuando las desveladas te duran 3 días, ya no te levantas, cuando ya estás, bueno, yo que he tenido una vida no muy disciplinada, que te vas de fiesta y al día siguiente estás jugando como si nada y hay veces que ya no ocurre eso, ¿no? Que de todo te cansas, se empieza a sentir este desgaste, ¿no? Este cansancio. Uh-huh, uh-huh. Te fatigas más rápido, ¿no? Hay cosas que podías hacer antes que no te producían ningún tipo de fatiga y ahora las cosas dices, ahora, ¿qué me está pasando? ¿No? Yo lo podía hacer sin ninguna complicación. Claro. Entonces, es un proceso natural de todos los cuerpos, ¿no? Se llama vejez, uh-huh. Se llama, pues un proceso de envejecimiento tal cual, ¿no? Y que depende cómo haya sido tu vida antes de los 30 años, el cómo vas a vivir a partir de este momento en adelante, ¿no? Evidentemente, mientras mejores hayan sido tus hábitos de vida antes de los 30 años, más longevo vas a ser más adelante, pero eso no significa que si tú no cambias tus hábitos de vida actualmente, ya después de los 30 años, que no vas a poder lograrlo, ¿no? También te va a costar un poquito más de trabajo, pero sí se puede también. Justamente es lo que te quería preguntar, entonces, para la gente que se puede arrepentir justo después de esta edad, ¿es posible enderezar el camino? ¿Es posible? O sea, ¿cuáles son los efectos de adoptar una vida sana después de los 30 años? Pues mira, adoptar una vida sana, ¿qué sería? ¿No? Dormir a tus horas, uh-huh. ¿No? Antes decían que los adultos tienen que dormir 6 horas al día, pero es una mentira, son 8. Son 8 horas las que tenemos que dormir, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, todos tenemos que dormir al menos 8 horas diarias. El proceso del sueño es uno de los procesos más importantes para prevenir el envejecimiento y justamente que se acelere el proceso de ralentización del metabolismo, ¿no? Si uno duerme bien, es como la base de tener una vida más larga y más longeva, ¿no? La primera cosa que podrías cambiar en tu vida, que creo que es la más sencilla, bueno, pareciera que es la más sencilla, ¿no? Dormir bien y completo, ¿no? Aprovechando, ¿qué implica dormir bien? La segunda. ¿Qué implicaría dormir bien? Pues bueno, en un espacio evidentemente bien cerrado, sin nada de luz. Es muy importante que haya lo menos posible de luz, porque la luz inhibe el proceso de crecimiento y desarrollo. Yo sé que los que ya tenemos 30 años decimos, bueno, pero yo ya llegué a mi punto máximo de crecimiento. Pero no es verdad. O sea, tú lo que estás haciendo también, normalmente estás metabolizando todo lo que hiciste a lo largo del día, a lo largo de las semanas, y también hay un desarrollo celular todo el tiempo. Entonces siempre estamos como en este proceso de crecimiento, ¿no? Y crecer me refiero ya no nada más con crecer para arriba, ¿no? Sino más bien de mantenernos sanos, o sea, que el cuerpo te ayude a mantenerte sano en este sentido, ¿sale? Entonces, bien oscuro, ayuda muchísimo a que el lugar sea bien oscuro. Tener mucho cuidado con todos los trastornos del sueño, ¿no? Que hay, que es, por ejemplo, el de la apnea del sueño, que es la gente que tiene problemas para respirar en las noches, ¿no? Y es muy importante que lo vayan a ver, porque la interrupción del sueño, pues evidentemente, pues va a afectar a que tengas un descanso profundo, ¿no? ¿Qué más? Si eres una persona con ansiedad, también es bien importante tratar esos temas con un psicólogo, con un psiquiatra incluso, ¿no? Yo sé que no es un problema muy común en la población, más de lo que creemos. La gente
no puede dormir porque se la vive preocupada, ¿no? Y entonces realizar una serie de técnicas adecuadas para que puedas tener un sueño profundo, ¿no? Meditación, escribir tus pendientes del día antes de irte a dormir para no estar pensando toda la noche en ellos, ¿no? Y bueno, a veces no es suficiente, ¿no? Hidratarse bien. Hidratarse bien también es una parte muy importante, que también es como muy sencilla, cualquiera puede hacerlo, ¿no? Son de 2.5 hasta 3.5 litros de agua diarias, dependiendo tu altura, tu peso corporal, tu sexo y tus actividades físicas. Si eres una persona que es más o menos sedentaria, pues deben ser más o menos 2.5 litros diarios, ¿no? Si haces actividad física, va a ir aumentando. Y también cuánto, a qué intensidad, en qué lugar, si hace mucho calor, si hace mucho frío, todo eso. Pero bueno, hidratarse es súper importante. Somos 80% agua, entonces tenemos que mantenernos todo el tiempo bien hidratados, ¿no? Ese sería el segundo. El tercero, tenemos a la nutrición. La nutrición es un elemento que también nos va a ayudar muchísimo. Normalmente, no sé, hace mucho que no veo tele, pero cuando yo veía tele me acuerdo que había muchísimos productos para los adultos, ¿no? Que el Pharmaton, que el Cicloferón, que el multivitamínico y que no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y te vendieron la idea de que pues ya si eres una persona grande tienes que empezar a vitaminarte, lo cual es completamente falso. Solamente si tuvieras una patología en la cual no puedes, tu organismo no puede utilizar algún tipo de vitamina por sí misma y necesita alguna ayuda externa. Pero a través de todos los alimentos lo más natural posible, frutas, verduras, carnes, grasas, de todo lo que hay en la viña del Señor, hay que comer de todo un poco, ¿no? Y con todo eso vas a completar todos tus nutrientes necesarios. Obviamente necesitamos la guía de un experto también, y más que la guía de un experto, tener buenos hábitos alimenticios, que a lo mejor sí, inicialmente es una guía que te puede dar alguien, pero que te va a enseñar cómo comer bien, cuáles son los grupos de alimentos que te benefician más, cuáles son los que deberías de evitar, ¿no? Nada debería estar prohibido tampoco, pero sí debe haber una mejor forma de alimentación, ¿no? Si no comes verduras y no comes frutas, evidentemente hay que aumentarle muchísimo. Ahí están tu Pharmaton y tu Centrum y tus multivitamínicos que te quieres, ¿no? Todo de manera natural, no tienes que estarte tomando tus chochos. Pues la comida, respetar horarios de comida, ¿no? Como religiosamente. No saltarte comidas, tratar de no hacerlo. También, hoy en día también la nutrición ha avanzado mucho y se sabe que hay personas que pueden vivir con un día al día, viven bien, ¿no? El tema es qué van a comer ahora y cuáles son todas sus actividades a lo largo del día. Si eres una persona que es muy activa, probablemente no te vaya a funcionar que comas una sola vez al día. Pero si eres una persona muy sedentaria, probablemente sí. Pero eso ya lo decide ya un nutriólogo en específico, ¿no? Si tienes algún tema de problemas para digerir el gluten, lactosa, o algún otro tipo de proteína, no sé, pues es importante también que vayas con un especialista, un nutriólogo, ¿no? Entonces, ahí van tres, ¿no? Sueño, hidratación, que es parte de la nutrición un poco, la nutrición, una nutrición completa, y la actividad física. La actividad física va a ayudarnos a mantener nuestro metabolismo activo, ¿no? Funcionando, acelerándose. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a un proceso de romper la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es un estado basal, donde se encuentra todo nuestro organismo, ¿no? Hay una base en donde todo nuestro organismo se encuentra. Cuando nosotros aplicamos carga de entrenamiento, esta base pues, se ve afectada y empieza una curva de fatiga, ¿no? Aplicas la carga y entonces empieza una curva de fatiga. Ya la homeostasis, pum, se rompe. Entonces empieza una curva de fatiga, termina tu entrenamiento y después viene la recuperación en una curva ascendente, ¿no? Lo importante de este proceso de regresar a esta homeostasis, el cuerpo siempre va a tender a regresar a una homeostasis. Ese proceso de regresar a recuperar es un proceso de desgaste del cuerpo, donde está trabajando para
regenerar todo lo que se perdió a lo largo de un entrenamiento, de una actividad física vigorosa, ¿no? Pero este proceso es bien interesante porque tiene que ver con la adaptación, que es lo que nos tiene aquí a todos los seres humanos en este lugar, ¿no? Que es la evolución. La adaptación es lo que ha hecho que la evolución sea. Entonces, sin adaptación no pudimos haber evolución. Entonces, este proceso homeostático, todos los seres vivos lo tienen, ¿no? Y a través de una carga que puede ser estrés también, que puede ser físico, que puede ser mental, que puede ser corporal, no sé, siempre va a haber un proceso de estrés del cuerpo o un proceso de estrés en general del ser o del sujeto. Y después viene este proceso de regresar a la homeostasis. Pero se tiende a regresar un poquito mejor que como estabas antes de iniciar el proceso de homeostasis, ¿no? La idea de este proceso es que es una curva que poco a poco vas haciendo, que va subiendo escalonadamente a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces cada vez eres más apto para soportar mayores cargas de entrenamiento y por ende también ser mejor físicamente, ¿no? Entonces, estos son los 4 elementos necesarios que una persona que nunca hizo deporte, que nunca hizo actividad física, que no sabe qué hacer para prevenir el tema del envejecimiento de la senescencia celular, de este proceso de alentización, de ralentización del metabolismo, pues es a través de estos 4 elementos, de estos 4 factores, que ayudan a que la senescencia vaya, en vez de que vaya en picada, pues un poquito más suavecito, en una línea más prolongada en la vida, ¿no? Y que no sintamos que de pronto la vida nos empieza a cambiar de un día para otro, ¿no? Que es muy importante. De hecho, en México tenemos 6.8% de habitantes de todo el país que presentan una discapacidad física. ¿Tú sabes cuántas personas de ese porcentaje pertenecen a diferentes grupos, ¿no? El 80% de ese 6.7 son mayores de 60 años. No sé si sabías eso. Bueno, No sé. ¿tú sabes por qué son, mayores de 60 años? Es muchísimo, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. ¿Por qué no hay discapacitados en las edades menores de 60 años? Pues tiene que ver precisamente por este momento, por este proceso de sedentarismo, ¿no? Que Exactamente. te empiezas a sentir más lento, más débil y demás, y entonces mejor dices, ¿ya ahí muere? Claro, exacto. ¿Qué pasa? Cuando el organismo no recibe suficientes estímulos externos para mantenerse activo y sano, el cuerpo empieza a deteriorarse hasta un punto en el cual empiezas a perder las posibilidades de hacer actividades por ti mismo. ¿Qué es la discapacidad? Es eso, cuando tú ya no puedes hacer algo por ti mismo y necesitas ayuda de otra cosa, ¿no? O de algo, de algún agente exterior. Por ejemplo, yo soy discapacitado visual, pero pues, a un nivel muy bajo porque uso lentes, ¿no? Pero sin ellos, yo no soy funcional. Yo no puedo ser funcional dentro de la sociedad. Entonces necesito esta ayuda para poder ser funcional, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que un discapacitado sea una persona no funcional, sino que más bien necesita ciertos apoyos para que por sí mismos pues, no van a poder tener una vida normal como tú y yo, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Una persona con hipoacusia, por ejemplo, que no escucha bien, pues necesita unos aparatos, ¿no? Le ponen los aparatos y se acaba básicamente la discapacidad. A mí me ponen los lentes y dejo de tener discapacidad, básicamente, ¿no? Pero si me los quitan, yo no puedo vivir, o sea, no puedo hacer una vida normal, no puedo salir a la calle y andar así nada más. Entonces necesito esta ayuda. Conforme vas avanzando en tu edad, pues vienen, si no haces actividades físicas, si no tienes una vida sana, empiezan a crecer las enfermedades crónico-degenerativas, que son enfermedades que normalmente afectan al sistema cardiorrespiratorio y empiezan todos estos procesos de degeneración que se aceleran. Entonces la gente empieza a tener diabetes, hipertensión, ¿no? Y con estas empiezan otro tipo de problemas, ¿no? Gente que tiene diabetes muy pronunciada, a veces no se dan cuenta que tienen diabetes hasta que van al médico
y le enseñan sus pies que están negros, ¿no? Oiga, ¿qué me pasó? Creo que me machuqué. No, hijo, tienes diabetes y no está llegando sangre a tus dedos de los pies. Ya no O está están a punto de un coma diabético, ¿no? y sopas, se mocha el pie. Y entonces se convierte, o los que están a punto de un coma diabético. Pero, por ejemplo, este caso es muy simple porque aquí se le corta el pie, ¡pac!, ¿no? O se le cortan los dedos del pie. En el momento en que te cortan un dedo o de la mano incluso, pues ya eres considerado discapacitado, ¿no? Ya no tienes la misma capacidad que toda la gente, ya tienes una discapacidad. Entonces, pum, te cortan la pata. Y así es como la gente, después de los 60 años, es que se convierte en discapacitada, ¿no? Si tienes hipertensión, por ejemplo, el glaucoma, ¿no? Enfermedades de hipertensión, estar siempre conectado como a alguna máquina o algo. Entonces, esos son los problemas que devienen de las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Que pudieron haberse prevenido, ¿sí? Si se llevara una vida sana, una vida adecuada. Entonces, cuando no se lleva esta vida, pues viene este proceso en donde personas de más de 60 años, entonces empiezan a convertirse en personas con discapacidad. Y lo peor de todo es que se van sumando discapacidades. O sea, porque una persona con diabetes normalmente también tiene hipertensión y normalmente tiene problemas de artrofias musculares y normalmente también tiene una hernia de disco y normalmente también fibromialgia y así, ¿no? Hay gente que tiene un montón de enfermedades y que se les van acumulando y que su vida poco a poco va deteriorándose al grado que necesitan siempre la asistencia, incluso ya de otras personas, para hacer las cosas por ellos, porque ellos mismos ya no pueden hacerlas. Y esto pasa simplemente porque no se lleva una vida sana, ¿no? Una vida activa física sobre todo también. O sea, hay gente que nosotros conocimos, de hecho, nuestros padres, la verdad, no comían tampoco tan bien que digamos, ¿no? Quizá había mucho menos procesado, pero por ejemplo, mi papá come muy pocas frutas, comía muy pocas frutas, comía mucha carne de cerdo, fumaba como chacuaco, tomaba muchísimo y tiene una salud muy buena y tiene 73 años, pero es una persona que siempre fue físicamente activa, ¿no? Y que siempre se mantuvo haciendo algún tipo de actividad, si no como tal un deporte, siempre estuvo haciendo algo físicamente, ¿no? O sea, nunca se quedó sentado esperando que la vida pasara. Oye, Entonces, coach, lo físico a veces es muy importante para mantener este metabolismo arriba. sí, en ese sentido, ¿qué pasó con este cambio generacional ahorita que tocas el tema? ¿Por qué las generaciones anteriores no tenían que preocuparse tanto por este tipo de procesos como nosotros y tienen una vida, pues, un estilo de vida, digamos, más normal, más saludable, digamos? No sé si sea el término. Pues más saludable entre comillas, porque Uh-huh. hoy en día tenemos mucho procesado, hoy en día tenemos más pesticidas dentro de nuestras frutas y verduras. Uh, eh, las enfermedades por ejemplo, como el cáncer, ¿no? Y que están relacionadas también con este tipo de alimentos ya procesados y dañados, han aumentado. Entonces es muy complicado poder encontrar un equilibrio de salud. Eso por un lado. Y por otro, desde finales de los 90 empieza a haber un proceso de sedentarismo en la población, ¿no? A mí me tocó jugar en la calle, aquí en la Ciudad de México, y yo vivía por Coapa. En Coapa era un lugar donde había milpas, donde había un montón de pantanos y charcos y un montón de cosas. Yo crecí entre vacas y ranas, ¿no? En esa zona. Y afuera de mi casa estábamos todos los niños, ¿no? Ahí en la calle. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejamos de jugar en las calles? Hoy en día se cree que dejamos de jugar en las calles por la inseguridad, ¿no? Por los asaltos y que por la violencia que se vive hoy en día en las calles y todo eso. Sin embargo, me acuerdo mucho que cuando era niño, ahí en mi colonia había un muerto a la semana. De riña, de balacera, de asaltos, de lo que sea. Estaba, la verdad, era muy fuerte la violencia en ese entonces, ¿no? Pero nosotros, a pesar de eso, no solamente salimos a la calle, o sea, nos movíamos solos, sin nuestros padres, ¿no? Con un chiflido,
regresábamos a nuestras casas, ¿no? Porque ya sabíamos que teníamos que regresar, pero de volada. ¿Qué pasó? ¿En qué momento dejamos de salir a las calles los niños? ¿En qué momento los niños empezaron a dejar de irse hacia las calles? A la par de que había un muerto por violencia, realmente violencia en mi colonia, pasó otro fenómeno al mismo tiempo. Había muchos niños o adultos mayores que morían siendo atropellados. No sé si a ti te haya pasado, pero ahí en mi colonia empezó a pasar muchísimo. Niños que morían atropellados uno tras otro. Empezaron a poner topes en toda la ciudad, y en cada calle, en cada crucero, en cada punto, ¿no? ¿Por qué? Porque empezaban a matar a la gente que se cruzaba en las calles por accidentes vehiculares. Entonces, ahí en mi cuadra, a veces jugábamos fútbol, ¿no? También, el clásico de coladeras. Y dejamos de jugar porque pateábamos un balón y ya era pegarle al carro y que empezara a sonar la alarma, ¿no? Y luego pegarle al otro carro y que empezara a sonar otra alarma. Y ya no podías jugar realmente en la calle. Y luego tratabas de jugar y pasaba un carro, ¿no? Te salías. Regresabas, empezabas a patear el balón y otra vez para afuera porque ahí viene otro carro. Y así, las posadas, no sé si a ti te tocaron posadas en la calle, José Sí, Luis, claro. pero, o sea, antes las posadas eran en la calle, ¿no? Se cruzaba la piñata de una casa a otra, en medio de la calle, ¿no? Y de una casa a otra, se colgaba, la gente traía las piñatas y los niños en medio de la calle dándole a la piñata. Hoy en día, dime, ¿en qué calles de la ciudad se puede hacer eso, no? O sea, al menos en Centro, Narvarte, la del Valle, Condesa, Roma, yo creo que no se puede, ¿no? Es casi imposible cerrar tus propias calles para hacer tu propia posada, ¿no? Es Que es un tema que como se muy difícil va. porque pues, son de acceso. Sí, te decía, es un tema que además se va a agudizar, ¿no? Cada vez más coches, cada vez más gente en la calle, cada vez más condiciones de inseguridad. Entonces, pues los niños tienen que permanecer en casa, ¿no? O los tiene que llevar el papá a que hagan ejercicio en algún lugar específicamente determinado para eso. Exacto, y no todos tienen las posibilidades de hacer eso tampoco con sus hijos. O sea, Uh-huh. es en la escuela y a lo mejor pues con tus amigos en el parque, pero pues, hay vigilados con sus papás, ¿no? Uh-huh. Yo suelo estar mucho tiempo en parques y jardines y el fenómeno es muy triste. Yo veo a niños de todas las edades, desde los más chicos hasta chavitos ya de 14 años incluso, acompañados jugando con sus papás. Uh-huh. Y habiendo otros niños ahí, no interactúan entre ellos. Entonces, ven a otro niño y a veces les cuesta trabajo interactuar con el otro niño. No es un proceso ya fácil, no es un proceso sencillo. Es un proceso de no entender que el otro, o qué es el otro, ¿no? De niños, de familias con un solo hijo, ¿no? Uh-huh. Cuando era muy raro tener un amigo hijo único, ¿te acuerdas? Sí. O sea, en nuestras épocas conocer a alguien que sea hijo único era bien difícil. Y hoy en día, un montón de niños hijos únicos. Y no nada más eso. Con la mitad de la familia. Bueno, si se puede llamar, ¿no? O sea, con monoparentales, ¿no? Con solo la mamá, la mayoría. O con solo el papá, algunos otros. Y ahora imagínate, Entonces, imagínate ahora que se está dando este fenómeno, que el niño ya no está acostumbrado a salir a jugar, ya no está acostumbrado a correr, a patear una pelota, a convivir con alguien, a interactuar con alguien, y así va creciendo, ¿no? Así llega a la escuela. En la escuela, desafortunadamente, que ese es otro tema que quiero preguntarte, en la escuela pues los enseñan a medio moverse, medio a comer, y así terminan, así se van a trabajar, y cuando se dan cuenta tienen 30, 35 años y empiezan a tener estos problemas que estábamos comentando, ¿no? Entonces es todo un tema claro, social. es un tema social, sin duda. ¿Cómo? Ya. Es un tema social, sin duda, y es un tema que no entiendo qué es lo que pasa en la sociedad, que no estamos volteando a ver las actividades físicas como una actividad prioritaria para el ser humano. Nosotros llegamos empecé la plática hablando, ¿no?, de la evolución. Llegamos aquí cazando mamuts, ¿no? O sea, llegamos aquí corriendo por antílopes, ¿no? Para sobrevivir, ¿no? Llegamos aquí metiéndonos al agua, cazando nuestros propios peces, ¿no? Viendo cómo le hacíamos, trepando árboles.
y viendo cómo sobrevivíamos. Y hoy en día tenemos ya todo tan a la mano y además una tecnología que nos está dejando cada vez más sentados todo el tiempo, ¿no? Y con estos miedos sociales, por ejemplo, esta pandemia ha crecido muchísimo más este terror de la gente a salir a las calles, ¿no? O sea, si antes no salíamos, ahora va a ser mucho más difícil que la gente salga a las calles a hacer actividad física, ¿no? Y en las escuelas no se está haciendo absolutamente nada, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro de las políticas públicas que se están tomando ahorita en el país respecto a cómo atacar el tema de la pandemia, muy poco se escucha hablar acerca de las actividades físicas, ¿no? O sea, medio menciona por ahí algo, ¿no? Pero bien a bien hice de las actividades físicas, o sea, se habla de tener una buena nutrición, que ya es un avance, se habla de tener salud mental y emocional, que también es otro, que también ahorita es un tema muy complejo, ¿no? La gente, estamos como a tope en temas de salud mental y emocional, ¿no? O sea, creo que todos estamos viviendo crisis y catarsis, ¿no? Antes era raro que la gente se deprimiera o aceptara que se deprimía, porque creo que todo el mundo lo hacía, y no era permitido. Y hoy en día, esa es una de las cosas buenas que ha traído un poco la pandemia, ¿no? Te deprimes y la gente te dice, sí, te entiendo, ¿no? Porque todos estamos viviendo exactamente el mismo trauma social, ¿no? Pero fuera de eso, fuera de ese trauma social, creo que se ha faltado una visión mucho más holística de cómo atacar este problema, ¿no? Y las actividades físicas, sin lugar a dudas, es una de las mejores formas de mejorar la salud pública, ¿no? El problema es lo que te decía al principio. La medicina en México está hecha para atender patologías, no para prevenirlas. Un médico cuando te cura, después de que te cura, te dice, pues ahora haga 30 minutos de actividad física todos los días, ¿no? Y le pregunta el enfermo, bueno, el curado, ¿no? Le pregunta, ¿y qué hago, no? Pues caminar, ¿no? Te mandan a caminar. Puede correr un poquito, ¿no? 30 minutos al día no es nada, ¿no? Hay gente que ya hace eso y aún a pesar de eso tiene muchísimos problemas de salud, ¿no? Hay que hacer actividades físicas sistematizadas, guiadas por gente, en el que te encuentres con otros seres humanos, en el que te diviertas, en el que convivas con otras personas, eso es bien importante, ¿no? O sea, una de las cosas padres que tiene, por ejemplo, el proyecto de Adidas Runners es que es un encuentro de un montón de personas y que se quitan etiquetas sociales también, porque todos vamos con ropa deportiva, ¿no? Sí, hay algunos que van con ropa deportiva más nice y lo que sea, pero a la mitad del entrenamiento ya todo el mundo está sudando, ya todo el mundo se descompuso, ¿no? Y entonces ya encuentras al otro ser humano real, ¿no? Ya no al güey de traje que va impecable todos los días, ¿no? Y que además es el jefe, ¿no? Aquí se pierden las categorías, se pierde las jerarquías sociales, ¿no? Y empieza a haber una socialización real, ¿no? Empieza a haber una horizontalidad de las relaciones sociales, que creo que son sumamente importantes, ¿no? Cuando involucras las actividades físicas, el juego, ¿no? Y además todas las cosas positivas que trae consigo el deporte. Y yo agregaría incluso también esta educación de la conciencia de mi cuerpo a través del ejercicio, ¿no? Saber qué puede hacer, cómo se mueve, para qué sirve. Claro. Que es una capacidad que también estamos perdiendo. ¿Cuáles perdiendo. son sus límites? Sí, sí, sí. De hecho, fíjate que pues ya tiene un rato que estudio un poco el fenómeno del running, que se convirtió de pronto en una moda y hoy en día ya es una forma de vida de muchas personas que se me hace increíble. Yo al principio decía, puta, esta moda va a acabar, ¿no? Lejos de acabar, creo que se ha ido consolidando. ¿Qué he descubierto? ¿Qué creo que he descubierto? La raíz está en el tipo de educación que tuvimos cada uno de nosotros, ¿no? Yo, afortunadamente, de mi educación encontré actividades artísticas y deportivas, ¿no? Con las cuales yo me reconocí a mí mismo y me identifiqué como ser tanto pensante, espiritual y físico, ¿no? Y emocional. Pero muchas personas no tienen esas posibilidades. La mayoría de la gente entra a la primaria, va a la secundaria, entra a la prepa, después a la universidad, en una línea, sin salirse de ese caminito, ¿no? Y a veces no van a las actividades deportivas, no van a las actividades culturales que ofrecen sus mismas escuelas, ¿no? Porque eso, pues eso ya es a voluntad de las personas, no se obliga casi en ningún lado las actividades físicas y culturales. Entonces, ese encuentro dentro de las actividades físicas y culturales, muchas personas nunca las vivieron,
¿no? Yo he tenido personas de 60 años que jamás, señoras de años una vez, hicimos unos ejercicios de básquetbol, botando el balón, ida y venida, y súper técnico. Los que han jugado básquet pues, sabrán que eso no es jugar básquet, nada más es aprender a botar el balón. Bueno, termina la sesión y la señora llega conmigo muy agradecida, diciéndome que nunca en su vida había jugado a la pelota, ¿no? Y me decía, gracias, profe, gracias porque nunca había jugado a la pelota, ¿no? Entonces, también me rompió el alma ver a esta señora que a sus 60 años voy a tener la oportunidad de jugar con una pelota, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué la sociedad no estamos yendo hacia este lugar, ¿no? O sea, ¿por qué seguimos sin entender que las actividades físicas y deportivas son muy importantes para el desarrollo humano, ¿no? Y hoy en día, en la primaria, tenemos 1 hora semanal de educación física, 1 hora semanal. Seres humanos, seres humanitos, ¿no? Que están todo el tiempo brincando y chacoteando por todos lados y que los obligamos a estar sentados y quietos y callados, ¿no? What the hell? O sea, los seres humanos no nacimos para eso, o sea, nacimos para estar en movimiento. Nuestro cuerpo está hecho para estar en movimiento, no para estar quietos. No somos un gusano que se arrastra por el suelo, ¿no? Que aún así tienen más actividad física, ¿no? No somos una larva, no somos algo que esté ahí inmóvil, ¿no? Esperando, no somos un árbol, ¿no? Que esperamos la energía de los rayos del sol para hacer nuestra fotosíntesis, ¿no? Somos seres que nos movemos, que tenemos, que estamos diseñados para la actividad física, aunque no les guste. Estamos diseñados para eso. Tenemos un cerebro, también, es cierto, ¿no? Pero creo que hemos sobrevalorado el cerebro, ¿no? Y nos hemos enfocado a las materias de matemáticas, español, lectura, redacción, que no está mal, pero nos hemos olvidado de la otra parte, de lo físico. Somos un cuerpo. Antes que mente, somos un cuerpo, ¿no? Cuando nacemos ni siquiera sabemos que tenemos una mente. Somos un pedazo de materia que caga y mea, ¿no? y que hace gemidos, ¿no? Sí. Y somos un pedazo de cuerpo que está en crecimiento y desarrollo constantemente. ¿Qué pasa? ¿Por qué a nuestras autoridades no les interesa que el deporte esté dentro de sus actividades físicas para los niños? ¿Por qué sentar a los chamacos, además, cuántas horas están sentados? 8 horas al día, ¿no? Con un intermedio de 30 minutos de recreo, ¿no? Más lo que pasan en sus casas. Una locura, porque luego llegan a sus casas y si no tienen... ¿Cómo? Sí, más el tiempo que pasan en sus casas, igual sentados, inmóviles. Claro, o sea, porque en tu casa tienes que salir bajo, no nada más bajo, ya no, antes nosotros pedíamos permiso para salir, que no ni siquiera saben que eso existe. Tienen que ver que los papás o la persona que los va a sacar, quien los esté cuidando, esté disponible para acompañarlos al parque, como si fueran unos perritos, ¿no? O sea, si mi perra pudiera, se saldría, ¿no? Pero tiene que esperar para ir a cagar y a miar y hacer un poco de actividad física, ¿no? Y luego nos molestamos con estos niños que de pronto rompen cosas y que hacen y que gritan y que hacen y deshacen dentro de la casa, ¿no? Pero ¿en qué momento les estamos dando la oportunidad de externar esta energía? ¿No? Nos lo llevan a nosotros como entrenadores ya. Oh, profe, pues ahí le dejo ahí a mi chamaco, cánselo, ¿no? Porque todo el día anda guerreando, ¿no? Muchos llegan así conmigo. Pero no se trata de que 1 o 2 horas al día hagan una actividad física que se cansen. Todo el día los niños deberían de estar jugando, saltando, corriendo, haciendo actividades físicas, ¿no? Y no solamente 2 horas al día, 1 hora al día, más 1 hora a la semana de educación física dentro de la escuela, ¿no? Claro. Entonces, coach, te preguntaría, ajá. ¿Qué nos recomiendas entonces para un niño, para un joven y para un adulto, hasta para una persona de la tercera edad? ¿Cuándo comienzo? ¿Por dónde comienzo? ¿Cómo puedo comenzar? ¿Qué actividades recomiendas en estas etapas?
es tan difícil hacer esta transición, o sea, sí tengo que ir al nutriólogo y al médico y a todo esto antes de empezar, porque pareciera muy complicado y relativamente no lo puede ser, ¿no? Claro, debería no ser complicado, pero sí es muy complicado. De hecho, estoy trabajando en mi tesis de la maestría, justamente en esta problemática que vivimos, ¿no? Según la OMS, la Organización Mundial, los países deben de ser capaces de ofrecer a sus naciones eh, una salud lo más cercano al, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo? Es que no me acuerdo bien de la definición. No nada más ofrecerle salud, sino además el mayor alto posible en todos sus pobladores, ¿no? Alto grado de salud en sus pobladores es que estén físicamente activos. Eh, hay una chart que no sé si pudiera compartirte, que tienen en nada A para ver, que lo vean y a déjame, partir de ahí más o menos vemos más o menos cómo debería de ser. déjame ver si te puedo hacer anfitrión y O nada más te doy que permiso. nada más que habilítame el screen sharing. Sí, espérame. Pero bueno, sí hay un proceso en el que los seres humanos deberíamos de aprender ciertas actividades físicas a determinadas edades, ¿no? Y que si no las hicimos a determinadas edades, no importa, podemos regresar y volverlas a aprender y seguir avanzando en nuestra vida. Lo importante es, ¿qué hacer? Acercarme a los lugares donde hay actividades físicas, ¿no? Ahorita pues es difícil porque estamos en este confinamiento, ¿no? Si tenemos dinero, no solamente es para el gimnasio. Yo les recomendaría, no paguen un gimnasio, paguen un entrenador, paguen un instructor que les garantice que vayan a esa actividad física. Tener un gimnasio y correr por su cuenta está padre cuando lo haces 3 veces por semana, ¿no? Y 3 veces por semana te mantiene más o menos sano. Pero yo lo que propondría, por ejemplo, para personas que ya pasan de 30 años y que quieren empezar a hacer actividad física, les propondría que tengan un objetivo, no nada más de físico, ¿no? Bajar de peso, sentirme mejor, ya no quiero la panza, poder hacer actividades que antes no podía hacer, no. Más allá de eso, es realmente un objetivo deportivo, físicamente alcanzable. En el mundo del running, yo lo que les digo, plantéate, por ejemplo, correr 5 kilómetros, ¿no? Si nunca has corrido 5 kilómetros contigo, ¿no? Y te pones una fecha con ayuda de tu entrenador. Por ejemplo, fechas que se tienen que hacer, no sé cuándo sean, ¿no? Quizás cada 3 meses, por ejemplo, para adquirir un nuevo nivel. Entonces, hay primer objetivo y vas escalando poco a poco tus objetivos y no los vas dejando. Pero lo importante es poner un objetivo. Ajá. Si te metes, por ejemplo, a jugar al básquet, no nada más lo hagas los fines de semana, o fútbol, que se da muchísimo, ¿no? Los hombres, la mayoría de los hombres, tienen su club su equipo de fin de semana, van, juegan fútbol y toda la semana no hacen nada. Eso no es hacer deporte, ¿no? Eso es muy peligroso incluso, porque la mayoría de estas personas tienen problemas de rodillas, al rato ya se lesionaron el tobillo porque no calientan, un desgarre, en fin, ¿no? Entonces, se tiene que hacer actividad física diaria. Y plantearte objetivos. Por ejemplo, ya tengo mi equipo de fútbol, ya nos inscribimos al torneo de no sé qué, pues bueno, organízate con tu equipo y entrenen juntos, ¿no? Aunque sea para patear el balón, aunque sea para correr un poquito con él, unos tiros, lo que sea, pero diario hacer algo con respecto al deporte que estás practicando los fines de semana, porque el fin de semana es un evento competitivo y un evento competitivo lo que está demandando son las mayores capacidades físico-deportivas de la gente que los esté realizando. No importa que sea recreativo. Y si tu equipo y tu gente no está preparado físicamente para eso, pues van a lesionarse o van a terminar mal al final, ¿no? O sea, en algún momento. Entonces, si yo tengo una competencia cada fin de semana jugando con mi equipo, ¿no? Y no
muchos se van a echar el chupe y a fumar y a desvelarse y todo esto, pues no sirvió de mucho realmente la actividad física. Está padre porque cumple con otro objetivo, que es la socialización. Que puedes tomar el deporte como una parte para socializar, que no está mal, ¿no? Y que cada fin de semana lo hagas, pero a lo mejor entre semana sí mantén una rutina diaria, ¿no? Con objetivos bien claros hacia dónde llegar. Y si tú tienes objetivos claros y si tú estás trabajando todos los días para llegar a ese objetivo, sentirte bien, bajar de peso, estar a gusto con tu cuerpo, poder moverte como quieres, van a ser efectos secundarios de ese trabajo que tú vienes haciendo día a día. Y la otra, si tienes hijos, vas a ser un ejemplo para tus hijos. Si tú llevas a tus hijos a alguna actividad física por las tardes, no te quedes nada más mirando o esperándolo en el carro, ¿no? Métete a otra a la misma hora con él, ¿no? Si no se puede en el mismo lugar o en el mismo deportivo, bueno, pues, al menos ponte a correr, no sé, ¿no? Pero aprovechen ese tiempo que pueden tener, ¿no? Los fines de semana hagan actividades en conjunto, padres e hijos, que también es muy integrador y muy bonito, ¿no? Y pues bueno, ahorita en esta época de contingencia hay muchos programas en línea que pudieran seguir también, ¿no? Mucha gente que también está trabajando de manera gratuita, otros cobrando con planes de entrenamiento, ¿no? De runners, que hoy en día es más funcional, porque seguimos viendo elementos aeróbicos, de fuerza, de resistencia, de potencia, ¿no? Grupos musculares, etcétera, ¿no? Entonces pueden venirse a los entrenamientos de Adidas Runners a través de redes sociales, en Facebook, en Instagram, ¿no? Nos encuentran como Adidas Runners Mexico City. Ahora, si ya quieren salir a las calles, ya también hay entrenadores que están trabajando fuera, ¿no? Nosotros en el equipo de Athletics estamos recibiendo ya hoy en día niños y jóvenes desde los 8 años en adelante que quieran aprender el atletismo, ¿no? Correr, saltar y lanzar a través del juego en los chiquitos y además otros deportes, no nada más nos enfocamos con los chicos al atletismo, sino otros deportes también de todo tipo, de combate, de pelota, y bueno, otro tipo de deportes. Y ya con los jóvenes hay un enfoque más hacia el alto, ya dirigido un poquito más hacia el alto rendimiento, ¿no? Que podrían o no especializarse. Entonces nosotros estamos trabajando ahorita en el SOPE, en la pista de Benito Juárez y en CEU, ¿no? De 4 a 5 y media de la tarde. En el SOPE, en la segunda sección de Chapultepec, para aclararlo. Todos en la ciudad. La segunda sección de Chapultepec. Ahí estamos. En CEU estamos igual los lunes y los miércoles al mismo tiempo, y los martes y jueves en la pista de la Alcaldía Benito Juárez, en la pista de atletismo. Ahí estamos también de 4 a 5 y media de la tarde, ya presencial, ¿no? Ahorita pues, ya los gimnasios están abiertos a un 30% de capacidad. Obviamente las actividades al aire libre pues están un poquito más viables que las actividades en lugares cerrados, ¿no? Entonces, aún a pesar de eso, pues estamos manteniendo nuestros métodos de sana distancia, de limpieza, de higiene y todo esto para prevenir cualquier tipo de problema. Estas sedes son por el momento temporales porque estamos esperando a que el Comité Olímpico la abran, que es donde normalmente entrenamos con el equipo, ¿no? En los mismos horarios, ahí en el Comité Olímpico, ¿no? Pero entonces ahí hay opciones, pueden acercarse. Es gratuitas, la nuestra no es gratuita, sí tiene un costo, pero pues nos podemos ajustar a las necesidades de también, ¿no? Ahorita lo importante creo que es que todos nos echemos la mano, que todos nos guiemos y que pasemos lo mejor posible pues esta etapa, ¿no? Tan complicada de pandemia. Okay. Y sobre todo a esta edad y no a nada, a ellos yo los invito a Adidas Runners, a ese equipo de Adidas Runners, donde van a encontrar justamente programas para personas que nunca han hecho absolutamente nada en sus vidas, ¿no? Y que son gente que puede ver cambios increíbles en su vida, ¿no? Justamente es la pregunta con la que me gustaría despedirme.
Bueno, al final te pido tus datos, si quieres dar algún número telefónico o dónde contactarte. Pero sobre todo Claro. esto, cómo la importancia de la disciplina en la actividad deportiva, y es algo que no tenemos inculcado también en la educación física y en la educación en general. Y esta disciplina implica desde el ser asiduo, asistir a una clase, aunque me duela, aunque esté cansado, aunque sienta que ya no puedo más, pero también la disciplina a conseguir estos objetivos que mencionas, la disciplina a aprender a alimentarme correctamente, a descansar correctamente, a hacer lo que tengo que hacer para mantenerme sano, ¿no? Aunque parezca una exageración. Claro. Si me puedes hablar de este punto. Pues mira, hay una frase que tienen algunos nutriólogos y entrenadores que dice algo así, si no te haces tiempo para hacer deporte o comer bien ahorita, tu médico te va a obligar más adelante a que te lo hagas. El problema de que te lo hagas antes o después, es que después tú ya vas a estar enfermo. Esa es la única diferencia, ¿no? Y va a ser obligado, ¿no? ¿Por qué no hacerlo desde ahorita? Hazte ese tiempo, tienes que hacértelo. No hay pretexto para no hacerlo, ¿no? Y mira, ¿ya puedo compartir? Creo que sí, ¿no? No, fíjate que no me dejó. Bueno, no te preocupes. La idea, lo que te quería compartir es algo que se llama, que está ahorita muy fuerte en países desarrollados, en Canadá, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, que se llama el desarrollo de atletas a largo plazo, ¿no? Y es un proceso en donde desde que nacen los niños tienen cierto tipo de actividades, ¿no? Desde que nacen hasta los 5 o 6 años tiene que haber una actividad, ¿no? De inicio. Después vienen los fundamentos que están muy ligados a que se diviertan los niños, ¿no? Que va desde los 6 hasta los 9 años. Entre los 9 y los 12 años aprenden a entrenar, empiezan a aprender a entrenar sin perder la parte lúdica, la parte del juego. Luego, después de los 11 años, los niños deberían de empezar a entrenar para entrenar. O sea, todavía sin especializarse, ya tienen que empezar a conocer estos fundamentos, ¿no? A partir de los 11, 12 años hasta los 15 más o menos, 14, 15 años, ¿no? Después de los 15, 14 y 15 años, es importante que todos los niños, no importa a dónde lleguen ni a dónde vayan, aprendan a competir, ¿no? En actividades físico-deportivas, ¿no? Desde los 15 hasta los 20, 21 años. Y a partir de los 20 en adelante, puede ser, ¿no?, que mantengan una vida física activa o que aprendan a ganar, ¿no? O sea, que ya empiecen a competir para ganar, ¿no? O a ganar para vivir, ¿no? Que es el caso de los profesionales, que cuando les empieza a ir bien dentro del deporte empiezan a ganar para vivir, ¿no? O sea, ya empiezan a vivir de este tema. Entonces, ya aquí ya hablamos de gente que ya está en un alto nivel de rendimiento deportivo. Y a partir de los 30 años, tú mantienes también esta vida activa, ¿no? Y que vas a poder lidiar contra las adversidades físicas que se te puedan presentar. Si tú llevas este proceso desde que eres niño, ¿no? E incluso si no lo llevas tanto y más o menos empiezas desde muy joven, tú vas a tener una vida, vas a asegurarte una vida sana, ¿no? Tienes que aprender fundamentos básicos del movimiento del cuerpo, correr, saltar, lanzar, trepar, desplazarte, mover, ser inteligente con tu cuerpo. Son cosas que debemos de aprender, que hoy en día se le llama a esto alfabetización física, ¿no? Ser alfabético, o sea, como cuando aprendes a leer y escribir, que es muy importante para el desarrollo de tu vida, tanto físico como, bueno, más bien como mental, como profesional. También desde la parte física tenemos que aprender a movernos, a saber hacer diferentes actividades físicas para llegar a una vida adulta sin ser discapacitados, ¿no? E incluso poder seguir compitiendo a edades muy altas, ¿no? Tenemos atletas, ya nada más para cerrar, tenemos atletas de más de 40 años yendo a Juegos Olímpicos, ¿no? Hoy en día, cuando antes se consideraba que después de los 25 años ya eras viejo para el deporte, ¿no? Hay un atleta dentro del atletismo que se llama Kim Collins, que a sus 40 años cumplidos es el único hombre en el mundo que corre abajo de la barrera de los 10 segundos en los 100 metros planos.
Okay. que es una de las pruebas del atletismo y del deporte mundial, consideradas de las más complicadas y que supuestamente está hecha para jóvenes nada más, ¿no? ¿A qué edad se acaba de retirar Bolt, no? Creo que tenía 27, 28 años, ¿no? Y se retira. Ana Guevara se retira por ahí como a los 29, 30 años. Todos más o menos en esas edades se andan retirando. Kim Collins llega a su punto más alto deportivo a los 40 años. En Río de Janeiro corrió la final al lado de Usain Bolt, Kim Collins. Okay. Y ya tenía 41, 42 años por ahí, ¿no? Tenemos gimnastas también de edades muy altas, ciclistas, ¿no? Que van a Juegos Olímpicos. Entonces, esto es una mentira de que el deporte nada más es para una etapa de la vida. El deporte puede ser para toda tu vida. No es para un solo momento de tu vida. Y aquí en México nos han vendido mucho que el deporte es solamente recreativo. Y no debería ser nada recreativo. Debería ser una forma de vida, ¿no? Debería de ser el día a día de todas las personas. Así como comes, ¿no? Así como haces una actividad intelectual cada día, todos los días también tendrías que hacer una actividad física, ¿no? Porque es parte del desarrollo humano. Ok, coach, pues muchísimas gracias por la información. La verdad es que es muy interesante este tema y en pocos lados se toca y valdría la pena pues platicar más con la gente sobre la importancia tanto de la salud física, digamos, la salud metabólica del cuerpo, como en estos temas sociales, psicológicos, hasta de inteligencia corporal, como hablábamos, ¿no? De una integridad en el desarrollo de mi cuerpo. Ojalá que podamos seguir platicando sobre esto, coach. De hecho, me gustaría que pudiéramos tener este video en redes y contestar posteriormente las dudas que puedan surgir. Sí, claro. Y adentrarnos más en otros temas si es necesario. E incluso, Pepe, yo creo que voy a hacer una petición en Change, fíjate, sobre este tipo de actividades. Y creo que la voy a lanzar porque creo que es importante que nuestros dirigentes, nuestros líderes sociales entiendan la importancia de este tipo de actividades físicas como parte de salud pública, ¿no? Y como una obligación también de nuestros políticos. Claro. ¿Dónde podemos encontrarte, coach? Estamos en redes sociales, me encuentran en Facebook como Salvador Go, o en Instagram igual como Salvador Go. Ahí también estoy. Si alguien quiere contactarme directamente a mi WhatsApp es el 55 91 98 41 67. Repito, 55 91 98 41 67. Y si quieren entrenamientos para niños y jóvenes, pues también contáctenme en las redes sociales de Athletics 9045. Pero si no, en mi muro de Facebook o Instagram es más fácil contactarme y mandarme mensajes, preguntas, lo que necesiten, ¿va? Ok, pues muchísimas gracias, coach. Al contrario, muchas gracias a ti, sir. Y pues mucho éxito con este proyecto. Ojalá que vaya para arriba, para adelante y que nos vaya bien a todo el mundo, ¿va? Éxito. Gracias. Gracias a ti.